Siguiente invitado es el ex embajador de Chile en Panamá, Francisco Cruz. Como siempre, bienvenido a tu segunda patria. Muchas gracias, querido Fernando, por la invitación. Gracias a ti. Bueno, hoy nos hacíamos, ¿sabes? El ingeniero Landón y yo hablábamos de Sí, hasta qué punto los latinoamericanos somos gregarios y estas manifestaciones que, por cierto, empezaron en Chile, siguieron en Ecuador, pues sí. siguieron en Perú, pues en Brasil, en Venezuela, ahora en Colombia. Es decir, hasta qué punto tenemos una forma muy particular de pensar y esto pues es muy contagioso, las protestas sociales y los movimientos sociales en América del Sur. Sí, es bien impresionante porque ahí hubo como una mecha que se encendió en distintos países. Lo Sí, vimos en Ecuador, lo vimos en Chile, lo vimos en Colombia, donde más allá cual sea el motivo, que siempre es muy criollo que enciende la mecha, sí. ¿no es cierto? Lo que sí se puede ver es que esa mecha, digamos, evidencia una fragmentación entre principales y mandatarios, una división entre, básicamente, entre gobernante y gobernado, y de alguna manera una cierta desafección del sistema político, que lo vemos en todos los países, ¿no? Y yo creo que estamos en un ciclo, lo hemos hablado otras veces, en donde la crisis de representación hoy día tiene otro ropaje, es mucho más compleja de identificar, es mucho más difícil de poder de alguna manera arreglar, Sí. y es mucho más compleja de poder anticipar y leer, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se ha ido dando en estos tres países. Pero la pregunta Eh, es, ¿realmente hay esa desconexión entre gobernantes y gobernados que no la ven venir? Fíjate que yo, no la ven venir, que es una frase que se usó en Chile precisamente, no lo vimos venir. Yo creo que no es tan así. Yo creo que lo que ha ocurrido es que también hay de alguna manera códigos nuevos que están en el mapa, códigos nuevos de lectura política, porque a mí me cuesta entender que habiendo en todos los países cierta seriedad de la política, por cierto que también hay populismo, también hay Sí, frivolidad. Ayer solamente, o antes de ayer, leí a Eduardo Quiroz en un estupendo artículo que hablaba de los pros y contras y redes sociales, que lo publicaba en La Estrella como editorial propia, Eduardo, el presidente del grupo, que es y también hablábamos un poco del de esto, digamos, y sí. efectivamente entre las redes sociales, ¿no es cierto? La expansión de las redes sociales y todo ha hecho, obviamente, que la oferta sea más diversa, pero también más compleja. Yo tiendo a pensar que puede haber algún grado de desafección, puede haber un grado de desconexión, pero también tiendo a creer que los códigos de exigencia de ciudadanos a representantes son mucho más particulares, a veces un poquitito autorreferentes, y son también de alguna manera no quiero decir menos republicanos, pero están sujetos a líneas editoriales distintas a los que estábamos acostumbrados hace 30 años atrás. Ahora, tú me preguntas, ¿eso es culpa de los Sí. representantes? No necesariamente. Eso tiene que ver con un desgaste del sistema, tiene que ver precisamente con esta lectura fina, digamos, de cómo la gente va pudiendo de alguna forma entender lo que quiere el representado, que no siempre porque lo quiera es lo que debe ocurrir, digamos, no siempre porque lo quiera es lo mejor. Entonces, no es que quiera hacer una defensa de la clase política a ultranza, pero lo que quiero decir es que esto es mucho más complejo que decir aquí los políticos son los culpables. Los políticos pueden tener problemas, pero no siempre son los culpables de todo. Los países se gobiernan con gobernados y gobernantes. De ahí la famosa frase que la gente dice, los gobernados tienen a veces los presidentes que se merecen, digamos. Sí. Yo creo que es algo más complejo que echarle la culpa solamente a una parte. Pero está no solamente, sino que vivimos en un mundo en el cual uno no sabe dónde empieza la política y dónde termina la farándula. Exacto. Es decir, gente sin ningún tipo de preparación, solamente por esa popularidad que dan las redes sociales, pues llega a puestos a los cuales no están preparados para ejercerlo y pues aumentan el desastre en el cual llegan. Totalmente. Y yo creo que también yo le sumo a eso, al tema de redes sociales, que es muy entretenido y da mucho para hablar, ¿no es cierto? Porque algunos Sí, hablan de los espejismos de las redes, otros hablan, digamos, de que Twitter te genera microdistorsiones propias de las redes. Cuando tú echas a andar algunas encuestas, te encuentras con hallazgos, con números que son muy distintos a los que a veces el cibernauta mismo haya en sus propios TLM o en sus propias redes sociales. O sea, yo creo que esto de las redes es un mar de profundidades con resultados muy diversos. Pero yo creo que sí, esto también tiene que ver con dos factores súper importantes. Uno, que los viejos idearios o las viejas banderas de los sí, 90, donde muchas democracias latinoamericanas, incluyendo la panameña,
separaron de dictaduras, de momentos complejos, digamos, y hubo ahí un punto de quiebre, ¿no es cierto?, entre lo que se venía viviendo en los 80 y lo que comenzó viviéndose en los 90, y ahí podemos incluir incluso a países como Ecuador, con Sixto Durán Ballén, Sí, entrando en materia de alguna manera lo que hemos conversado, puede incluir también un poco antes a Belaúnde Terry en el en Perú, Perú. después de la dictadura de Velasco Alvarado, ¿no es cierto?, nos Sí. acordaremos que hubo un proceso constituyente 79 que inició supuestamente una recuperación democrática. Chile hizo lo suyo en 1990 con Patricio Elwin. Es decir, todos estos países comenzaron un cambio de ciclo. Pero ya han pasado 30 años, y en algunos casos 40. Y yo noto que esas banderas, digamos, están hoy día un poquitito... Los políticos quizás, si alguna culpa podrían tener, es reciclar de alguna manera esos vectores, esas banderas, esos relatos que ya no son suficientes. Hoy día no basta que tú digas no a la dictadura, no basta que tú Sí. digas recuperemos la democracia. Hoy día la cosa es más sofisticada, no sé si más sofisticada, pero los códigos han cambiado, hay otras banderas de lucha. Hoy día no es solamente el crecimiento, es la redistribución del ingreso. Hoy día no es solamente que seamos libres y andemos por la calle, es también cuáles van a ser mi estabilidad y mis seguridades sociales, no sé, en una caja del Seguro Pero Social que me es permita algo, vivir digna. es Cambiaron los algo, códigos. es algo, Francisco, que me llama la atención porque fuera de Argentina y Venezuela, que son los países que han andado a contracorriente de todos los demás, el resto de los últimos 30 años hemos tenido una expansión social y económica como nunca antes. ¿Por qué? ¿Sabes? No, el país no agradece eso. Y pues decimos, Totalmente, y me lo dicen a mí. O ¿qué es el sea, Chile desastre que han está hecho los políticos en estos 30 años? No, mira cómo vivías hace 30 años y mira cómo vives hoy. Y en la mayor parte de los países fuera de Venezuela y Argentina, los resultados son óptimos. O sea, que ahí también uno debe preguntarse entonces cuál es la forma en que los políticos están canalizando la oferta, cuál es la Claro, forma en que los políticos están construyendo un cierto relato respecto a su propio trabajo, digamos. ¿Por qué tenemos esto? O sea, y todos los casos son distintos, pero por ejemplo, Panamá que nunca técnicamente, todos sabemos que técnicamente no es así porque hay algunas excepciones respecto a los pactos, pero Panamá nunca reelige a su gobernante, ¿no es sí. cierto? Y está esta cosa, digamos, Pero cada no cinco reelige a años. sus gobernantes, pero hacia abajo, es decir, alcaldes, diputados y representantes, y sobre todo representante, que es el que más contacto tiene con la gente, el porcentaje de reelección es altísimo. Sí, sí, exacto, exacto. Eso también te dice algo. ¿Qué está pasando en eso, digamos? ¿Qué está Claro. pasando con ese divorcio que existe en el centro entre las capas gobernantes, entre comillas, más arriba y los que están territorialmente más conectados? También yo creo que tiene que ver con la forma de gobierno que tenemos en nuestros países, ¿no? Yo creo que también hay una desconexión ahí en donde las formas y formas de, bueno, esto no es para hacer historia, pero Sí. generalmente América Latina se ha organizado, ¿no es cierto?, en base a lo que fue la herencia regalista, en base a lo que fue de alguna manera un divorcio con la iglesia, una forma de estructurar el poder que tenía, ¿no es cierto?, la época primero de los españoles y después de la invasión napoleónica a España. O sea, también hay una lógica ahí muy, de alguna manera, determinada por la historia y a lo Sí. mejor deberíamos repensar las formas de organizarnos. ¿Por qué no un régimen semipresidencial? ¿Por qué no un sistema de gobierno, no sé si parlamentario, yo creo que eso sería complejo para Sí. muchos de nosotros, pero ¿por qué no repensar de alguna forma la manera en que el Estado se organice, con más descentralización? Yo creo que también hay un poco de eso. Pero el ciclo electoral, bueno, este año yo creo que va a ser un récord. Yo creo que nunca hemos tenido un ciclo electoral como el Tantas que vamos a tener elecciones. los próximos 8 meses. O Porque sea, son el 9 países, con 6 elecciones presidenciales, va a ser muy brutal. la próxima cita de esta guerra fría que parece que hay en los procesos electorales latinoamericanos es Perú, Sí. donde el centro voló en pedazos y son dos extremos los que están yendo a la elección. O sea, exacto, no solamente el centro voló en pedazos, hay un centro vaciado, por decirlo, Sí. sino que además, o sea, es eso y más. Es que en el fondo la oferta electoral que tenemos para el balotaje de la segunda vuelta son dos minorías que pretenden construir una mayoría Wow. y gobernar a su vez a otras minorías. O sea, es el peor de los mundos, una fragmentación brutal. O sea, entre los dos candidatos, ¿no es cierto?, tú no sumas el 40% o no alcanzas a rasguñar el No, 40% y pretendes gobernar el resto del país que también está igualmente fragmentado. Entonces es muy, muy preocupante porque al final del día todos sabemos que la democracia es el gobierno de las mayorías, ¿no es cierto? claro. Entonces, ¿cómo vas a construir una mayoría de esta manera? Esa pregunta está por verse en un país Bueno, que es profundamente, que tiene contradicciones, ¿eh? Porque yo sí. creo que el Perú, digamos, nos ha dado muchas sorpresas en los últimos 30 años, entre otras,
tú que eres un conocedor de la política latinoamericana, cómo las elecciones nos han ido sorprendiendo, ¿no es cierto? Semanas antes del hito electoral, donde los candidatos pasan arriba de otros, lo vimos, ¿no es cierto?, en su minuto con Vargas Llosa y Y Fujimori, lo Fujimori, vimos en su minuto con Toledo y Lourdes Flores, lo Lourdes vimos Flores. en su minuto con la recuperación que tuvo Pepe Kuczynski a última hora frente a Verónica Mendoza. O sea, el Perú es un país No, que sorprende en las bueno, elecciones. y con el renacimiento de Alan García, que eso es todavía más asombroso. Mira, lo de Alan García es un fenómeno político que en paz descanse, a quien yo respeto Sí, mucho y que ha estado varias veces en Panamá. Lo respeto mucho porque creo que es un talento. O sea, creo que Alan García es de los políticos más talentosos. Yo no sé si tú tuviste sí, el privilegio de sí, sí, sí. entrevistarlo. A mí me Un impresionó par de cuando yo veces lo escuché hablé con él. y cuando estuve con él. ¿Te acuerdas que fue un par de CADES en Ujú. Panamá? Yo compartí con él bastante cerca y quedé impresionado. Lo conocía de antes, pero de más lejos porque yo vivía en Perú 5 años. Pero me tocó y viví su primer gobierno, además, cuando era un niño. No sé si Bueno, un niño, pero los dos éramos más éramos adolescentes que más ahora. adolescentes, sí. Éramos adolescentes, estábamos en el colegio. Pero Alan García, volviendo a la reflexión, ahí tienes un caso interesante. Alan García era constituyente el año 1979, cuando se convoca a la Asamblea Constituyente por el presidente Morales Bermúdez y asume el presidente Belaúnde Terry. Esa constitución dura prácticamente menos de 10 años, Sí. o 10 años, que el año 93 Fujimori convoca a otra. Yo creo que también ahí está un poco la explicación de lo que ha pasado en el Perú. Hemos tenido un proceso constituyente que se ha repetido, han habido más de 15 constituciones en 2 siglos, lo cual también complejiza las cosas. Pero Alan García, como tú dices, tuvo, yo creo, a ver, tuvo de luces y de sombras. De luces, que supo organizar el poder político detrás de uno de los partidos vectores que marcaron la historia peruana, que fue el APRA, ¿no es No, no cierto? solamente peruana, latinoamericana. Porque el APRA tiene Total, influencias o en sea, lo todos que los países de hizo. América Latina. Sobre todo el señor No, y con Bustamante una aquí en Panamá. democracia que se acercó a lo que estaba pasando en Europa y tuvo muy mal gobierno, tiene otra cosa Sí. que en política es muy exótico. Tuvo un mal primer gobierno entre el año Pésimo. 84 y 89, pésimo, todos lo recordaremos, inflación, hiperinflación, órdenes de captura. Y ahí, mira, yo he hablado con gente de Caretas, de la famoso La semanario revista, sí, peruano, seminario. muchos dicen claro, Caretas era como los que hacían la política peruana, de que los militares lo miraban con mucho recelo y estaban, como se dice, a la guaita, ¿no es cierto? Este señor, que era muy joven, dicho sea de Sí, sí. paso, para ser 35 presidente. años tenían Juan García, todavía eso. 35, 86 años, era presidente del Perú. Entonces, ahí acuérdate que Alan García sale en una especie de autoexilio, bueno, sale en exilio, de hecho, que se va a la Embajada de Se va a Colombia, Colombia. y, y se va a Colombia Sí, y yo lo conocí en asume, ¿no es cierto?, RCN. Fujimori. Ujú. Y él de alguna manera logra reconstruir su propio partido y logra reconstruir su propia figura detrás de lo que hizo Fujimori. Fujimori, el mismo Claro. que le redactó la Constitución, el mismo que hizo un autogolpe donde clausuró el Congreso el año 92. Y ese Fujimori, de alguna manera, termina después entregándole y devolviendo la banda a Alan García. Era un hecho inexplicable. Ok. Entonces, pocas veces tú tienes a alguien que rompe el paradigma, que las segundas vueltas son peores, ¿no es cierto? No, no. Nunca son tan buenas como la primera. En Nunca, este no, caso, este sí fue la la primera fue mejor. muy mala y la segunda fue mucho mejor que la primera. Esto es como El Padrino. La una fue extraordinaria y la segunda fue excelente. Hoy se está Exactamente, hablando muy mucho en buena. Colombia de un chileno, Alexis López, y esta teoría de la revolución molecular disipada, escrita ayer por Sí. el señor expresidente Álvaro Uribe. Es decir, ¿quién es este personaje? Si sabes quién es o de Mira, dónde sale sí, este. sí, mucho, a ver, las redes sociales abundan ahora en tesis respecto a Colombia. Yo tengo mis reservas todavía para tener un diagnóstico respecto a esta teoría, que era lo mismo que se decía en Chile, de la famosa guerra molecular, no Sí, disipada, pero se llamaba la guerra molecular de guerrillas, cuando estallaron precisamente cálmate. estallaron las revueltas del metro y las quemas de estaciones. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo tengo mis dudas, digamos, de que estos procesos estén de alguna manera mandados, ya sea por los Alexis o ya sea por guerras subterráneas infiltradas a otros países. No es que sea un incrédulo respecto a las conspiraciones, no es que sea un incrédulo respecto a la infiltración de movimientos. Yo creo que siempre las primeras líneas pueden tener infiltraciones y los movimientos pueden instrumentalizarse. Yo creo que las causas son bastante más independientes que andar pensando que hay chilenos, digamos, o hay extranjeros que están construyendo movimientos conspirativos, digamos, y que esto es una guerra subterránea. Yo creo que es un poco más complejo que eso, digamos. Vale, Yo creo que la coyuntura colombiana está todavía por verse. No me atrevo sí, a dar un diagnóstico final, pero yo creo que estamos viendo lo que va a ocurrir y además está en tensión, porque sí. está pasando de alguna manera lo mismo que ocurrió en Chile,
sacando al presidente al pizarrón para hacer un test, ¿no es cierto?, de uso proporcional de la fuerza, viendo cómo actuaron en el caso concreto, que es tremendamente complejo, porque hacer ese test ahora, ya, en caliente, digamos, con la policía al frente y los disturbios al otro lado, no es fácil. No. No quiero decir de que no se vayan a condenar abusos, de que no se vayan a detectar problemas, de hecho ya se han pronunciado organismos multilaterales, se ha pronunciado Human Rights Watch, se activó la Relatoría de Derechos Humanos, ¿cómo se llama? No la relatoría, sino que el capítulo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de la presidenta Bachelet, pero estos temas tienen que decantarse después de los informes y después de las investigaciones. Así es. Francisco Cruz, como siempre un placer escucharte. Ex Muchas embajador gracias a ti por la invitación. de Chile en Panamá.